Decidimos por aprovechar el tiempo, porque en definitiva el que se fue no hay modo alguno de recuperarlo. Lo único que queda es el que nos resta usarlo con mejor criterio de eficiencia, de eficacia y mezclando ambas de efectividad. Así es que ofrecemos una especial acogida, una especial bienvenida en la continuación de este Seminario Internacional Redes Transnacionales y Migración que desde ayer iniciamos de manera exitosa. Ayer sonaron verdades incómodas. No sería extraño que hoy sigan sonando una que otra verdades que también podrían resultar incómodas, pero dicen por ahí que la verdad no tiene remedio, entonces no hay que incomodarse por ello. Vimos un poco de la doble vertiente en el sentido de que la República Dominicana recibe, pero también envía personas a otros lugares y por supuesto se hizo un énfasis muy especial ayer. Estoy contando para quien no pudo aprovechar en cómo este tema atañe a niños, niñas, adolescentes y fundamentalmente el sector mujer. Hoy nos abocamos a aprovechar esta segunda jornada entonces para dar seguimiento a un tema que nos toca y que nos toca, como se decía ayer, por eso se empeñaba la conferencista magistral en usar la expresión poner carne en estos huesos, es para que se sienta y por cómo atañe a seres humanos, afectando la calidad de vida y afectando posiblemente sus sueños. Hoy vamos a tener, como desde ayer anunciábamos, dos paneles y vamos a tener también dos presentaciones. Pero para adentrarnos en el contenido y además del contenido en la metodología que usaremos para aprovechar el tiempo eficientemente hoy, quiero invitar a hacer uso de la palabra a la encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, Germania Esteves. Muy buenos días a todos y todas. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, donde comenzamos esta jornada interesantísima. Como les comentaba Néstor, vamos a estar trabajando en unas sesiones de paneles. El primer panel, que comenzará en breve, trata de la movilidad de niños, niñas y adolescentes en espacios transnacionales. Este año nuestro seminario está abocado al tema de la transnacionalidad y queremos ver varias dinámicas que se dan en esos entornos, qué pasa con la población migrante, cuáles son las relaciones y los vínculos que mantienen las personas una vez se van a otro país de destino. Quede ese lazo, quede esa conexión y dentro de esa dinámica podemos observar diferentes fenómenos. El panel de la mañana se va a concentrar en el fenómeno de esta movilidad de esta población tan especial de niños, niñas y adolescentes y familias. Entonces, la dinámica que se va a llevar en los paneles es de presentaciones a cargo de expertos en la materia. Tenemos 3 panelistas en esta sesión. Tenemos una moderación a cargo de Fabiana Gorenstein de UNICEF, que nos acompaña aquí. Y sí hemos delimitado un tiempo de 30 minutos para cada intervención. Luego que terminan las 3 intervenciones, viene un espacio de preguntas y respuestas. Como tenemos personas conectadas de manera virtual, sus preguntas también son bienvenidas, son válidas, se pueden recibir a través del chat que tienen habilitado en su plataforma de conexión. Esas preguntas nos llegan aquí al equipo de tecnología y se le van a pasar a la moderadora vía WhatsApp para dinamizar esa interacción. Las preguntas en sala, hacemos lo tradicional, levantamos la mano y hacemos llegar un micrófono para la intervención. Cualquier pregunta adicional de aspectos así metodológicos, todo el equipo del instituto está a la orden. Siéntanse libres, por favor. Hemos puesto también unas libretas en esa mesa. Quien necesite papel, tenemos libretas aquí, las puede tomar libremente.
Con esto doy paso a Néstor para que introduzca ya este primer panel que está súper interesante. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Germania. Como ya explicaba Germania, el primer panel versa sobre movilidad de niños, niñas y adolescentes en contextos transnacionales. Quiero llamar a las personas que van a integrar este panel, así como también quien se encargará de la moderación. La primera participación versará sobre hallazgos de la revisión regional de evidencia sobre niños, niñas y adolescentes afectados por la movilidad, el impacto de la edad, raza, género y nacionalidad en el acceso a derechos. Hablará sobre el tema una persona que es consultora en educación inclusiva para la práctica global de educación del Banco Mundial, tiene doctorado, máster en filosofía, centrándose en la investigación en acceso y aprendizaje equitativos de la Universidad de Cambridge. Lleva más de 12 años de experiencia trabajando estos temas. Durante casi 10 años ha vivido en la República Dominicana. Acá ha realizado investigaciones sobre la migración de la diáspora afrocaribeña. Su experiencia también se extiende más allá de América Latina hasta Medio Oriente, África y el sur y sudeste de Asia. Estoy llamando para que ocupe asiento acá a Sofía De Angelo. También se abordará la protección de la niñez y la adolescencia, migrantes con énfasis en niñez no acompañada. Para ello invitamos a una persona que viene del área del derecho, tiene maestría en asuntos internacionales, oficial de protección y acción humanitaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Colombia. Lleva más de 13 años de experiencia liderando programas de cooperación internacional vinculados a la protección de la niñez y la adolescencia en contextos humanitarios. Los últimos 6 años los ha dedicado al diseño y coordinación de estrategias de respuesta y fortalecimiento institucional y comunitario para la promoción y garantía de los derechos de las familias, tanto migrantes como de las comunidades de acogida. Invito a Luis Eduardo Ríos. Nos acompañará también en este panel para hablar de socialización del estudio Niñez y Adolescencia en Movilidad entre Haití y República Dominicana, a una investigadora, escritora, docente y perita en materia de dinámicas migratorias. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la región caribeña, donde ha trabajado en la cooperación al desarrollo, investigación e incidencia política a favor de los derechos humanos. Cuenta numerosas publicaciones, libros, artículos sobre las dinámicas migratorias que afectan a la República Dominicana, a la isla española, al Caribe insular y sus respectivas diásporas. Es originaria de Inglaterra, pero ya radica en la región desde 1990. Invito a Bridget Udin. Y para moderar este panel sobre movilidad de niños, niñas y adolescentes en contextos transnacionales, invito a una persona que también viene del área del derecho, tiene maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Brasilia, en Brasil. Ha trabajado en diversos países de América Latina y de Europa en importantes organizaciones. Para solo citar algunas, la Organización Internacional del Trabajo, Save the Children, Suecia, y el Centro para el Desarrollo de Políticas Migratorias en Viena, Austria. Desde el 2013 trabaja como especialista en protección infantil en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, primero en la oficina de Brasil y ahora en la República Dominicana. Invito a la moderadora y le cedo la palabra, Fabiana Gorenstein. Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Fabiana Gorenstein, como recién me han presentado. Les pido excusas directamente por mi portuñol. Entonces, en caso de que haya una palabra que me falte o que me salga el portugués, les pido ayuda para que regresemos al idioma de este evento. Doy las más cordiales bienvenidas a nuestros 3 conferencistas de hoy.
Y quisiera solo recordar un poquito las reglas del juego. 30 minutos para cada exposición, 30 minutos alemanes, no 30 minutos latinoamericanos. Le estaré recordando cuando alcancemos la marca de 20 minutos para que puedan ir encaminándose hacia las conclusiones y de igual manera le estaré haciendo una segunda notificación a los 5 minutos que faltan, ¿no? El orden del programa que teníamos antes sería que empezaríamos con Sofía, pasaríamos a Luis y después pasaríamos a Bridget. ¿Seguimos así? Entonces, muy bien, Sofía, te doy la palabra. Okay. No, está bien, gracias. Buenos días a todos. Ah, perfecto. Tengo que pararme aquí para que escuche, ¿verdad? No me pueden escuchar aquí. ¿Se escucha? Ah, ok, perfecto. Saludos a todos. Hola, mi nombre es Sofía. Estoy aquí en el nombre de ODI. Él es un instituto ubicado en Londres. Soy de los Estados Unidos, así que también, como dijo Fabiana, si no me sale el español, ya ustedes saben. Quiero llamar la atención también y reconocer, bueno, primero, muchísimas gracias a todos los organizadores de este evento. Es un privilegio y un honor estar aquí. También quiero agradecer y reconocer a mis colegas que están en Londres. Yo tuve el privilegio de venir porque vivo en la costa norte del país, en Cabarete. Pero aquí las autores no presentes son Rachel Márquez, Carmen León Himelstein, Thais de Caraballo y Diana Jiménez Tomás Rodríguez. Ellas son las autores del informe que voy a presentar hoy y pues quería reconocerlas. El título es Hallazgos de la Revisión Regional de Evidencia sobre Niños, Niñas y Adolescentes afectados por la movilidad, el impacto de la edad, raza, género y nacionalidad en el acceso a los derechos. Y quizás hasta voy a hablar de algunos otros factores que influyen ese acceso a los derechos para los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad. Entonces, algunas preguntas claves de la investigación, bueno, son muchas, así que voy a resaltar algunas que voy a tocar más hoy en esta presentación. La primera pregunta, ¿qué desafíos enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el contexto de movilidad humana en la región y qué necesidades surgen de estos desafíos? La segunda pregunta principal, ¿cuáles son las principales respuestas de programación y qué evidencia hay de su eficacia? Y spoiler, no hay mucha evidencia de su eficacia, falta mucha la evidencia de impacto y eso es algo que vamos a resaltar hoy en la conversación. De ahí también hasta qué punto las respuestas de los programas están alineadas con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana y hasta qué punto adoptan los programas un enfoque basado en derechos de los niños, niñas y adolescentes y una perspectiva de género. Y voy a resaltar que no solamente una perspectiva de género, sino una perspectiva interseccional de lo que vamos a hablar hoy. Rapidito, la metodología, revisamos 450 reportes y artículos académicos, de ellos 45 evaluaciones y 112 informes de proyectos. La revisión, toda esta literatura era de la última década, o sea, de 2012 a 2022. Okay, entonces no tocan la literatura de este año tampoco. Las investigadoras revisamos inglés, francés, español y portugués. También, aparte de la literatura, tuvimos conversaciones específicas con personal clave de UNICEF, hicimos un mapeo de UNICEF. Quiero también tomar la oportunidad rapidito de resaltar que lo que voy a compartir hoy no representa la perspectiva de UNICEF, sino representa la perspectiva de ODI y de la evidencia que revisamos. Aunque sí fue fundado por UNICEF. Algunos límites de la revisión y, bueno, voy a compartir un código QR para que puedan también descargar el informe. Hay una tabla con todos los límites y cómo lo abordamos. Por algunos ejemplos, por ejemplo, el volumen de literatura,
cómo se definen cierta terminología y conceptos diferentes, algunos sesgos en algunas de las investigaciones, y pues algunos más ahí, pero paramos ahí. También tuvimos un grupo de referencia interno y externo que revisaban todas las versiones del informe, a expertos diversos de varios campos, de varios contextos geográficos, etc. Eso es la portada de los 3 reportes o los 3 informes. Ya verán, el de la izquierda en azul es el principal, el más largo, que contiene todo. Se llama Niñez en Movimiento en América Latina y el Caribe, revisión de evidencia. El segundo de amarillo se enfoca mucho más en el desplazamiento a nivel interno, y el de la derecha de morado tiene que ver con los niños que se quedan atrás o que se quedan en su país y se emigran sus padres, madres, familiares. Este mapa también es del informe, solo quiero, es demasiado chiquito para que lo lean y no lo voy a leer todo, pero el punto aquí es resaltar la diversidad de patrones transnacionales internos que está sucediendo, ¿ok? Para resaltar algunos, vamos con el Caribe y este país, República Dominicana, la movilidad continua de Haití a República Dominicana, a otros países del Caribe, México y los Estados Unidos, y de haitianos previamente establecidos en Brasil y Chile. También tenemos movilidad, lo que hemos hablado de la movilidad de República Dominicana a otros países, a Uruguay, de Cuba, a varios países de Centro y Suramérica y México. También tenemos patrones por el Darién, las caravanas que suben por Centroamérica. Todo esto lo resalto porque pues la experiencia de un niño o una niña o un adolescente migrando va a ser muy distinta según esa ruta que toman, ¿verdad? La experiencia pasando por la frontera de Jabón va a ser muy diferente que subiendo por la caravana por Centroamérica o por el Darién. Son completamente distintas experiencias y pues hay que tomar eso en cuenta también cuando desarrollamos respuestas. Tampoco se puede ver esta tabla, pero es un punto de referencia nada más para mostrar un punto clave que en algunos países las cifras de personas que se desplazan a nivel interno superan con creces las cifras de refugiados y migrantes internacionales. Hemos hablado un poco de eso también ayer, de la señora Peggy, o sea, lo que se queda dentro, la migración interna también es sumamente importante resaltar. Un ejemplo de Brasil, entre 2000 y 2017, 6.4 millones de brasileños huyeron de sus hogares por desastres naturales. También empezamos a pensar en las varias razones o factores que influyen en la migración, sea desastres, conflicto, pandillas, violencia, etc. Ok, otra imagen que me encanta del informe, que es un buen resumen, yo creo, de los factores que influyen en las experiencias de los niños y las niñas y adolescentes en contexto de movilidad. Comenzando de arriba, en el círculo verde, vemos la política pública sin marco legal, obvio, ¿no? Pero a la derecha también razones de la movilidad y naturaleza de la salida, si es forzada, si es voluntaria, etcétera. Riesgos específicos relacionados con la ruta del transporte, hemos hablado un poco de eso, de las varias rutas por la región. La movilidad regular o irregular, con quién viajan o si viajan solo, la discriminación y xenofobia basado en la identidad, que vamos a resaltar hoy, la duración del viaje, cuánto tiempo toman, y además los recursos y apoyo en tránsito y en comunidades de acogida, y creo que también lo hablamos un poco de eso ayer o escuchamos de la señora Peggy y la protección social. Entonces, esto es lo que vamos a resaltar hoy en particular. Solo son 30 minutos, no lo vamos a poder profundizar, pero voy a tratar de tocar algunos temas aquí sobre el género y más cómo el género intersecciona con raza, etnia, orientación sexual, edad y más. O sea, discapacidad, si tenemos tiempo, vamos a llegar ahí también.
Entonces, ya comenzando con las preguntas de investigación o contestando las preguntas de investigación. La primera pregunta es: ¿qué desafíos enfrentan los niños y las niñas y adolescentes en el contexto de la movilidad humana en LAC y qué necesidades surgen de estos desafíos? Y ahí venimos con los hallazgos de la literatura. Ok, aquí lo tengo organizado por más o menos por sector, que se puede decir, o también por los derechos que existen. Tenemos aquí la pobreza, saneamiento y vivienda, salud y nutrición, educación, violencia y protección, y uno más que resaltamos un poquito más: el trabajo infantil y la explotación, que son desafíos muy graves en este contexto de movilidad. En cuanto a la pobreza, sabe, el colega de ayer habló un poco de los desafíos a acceder a los derechos, como cada niño, no importa su edad, su ubicación, su nacionalidad, su raza, tiene ciertos derechos, ¿verdad? Y hay que cuidar estos derechos. Un derecho es a un hogar, ¿no? Y tienen situaciones muy precarias de hogar. Estos son algunos retos generales y después que son más comunes a través de toda la población, niños y adolescentes, y después voy a resaltar los retos también particulares de algunos, ¿no? Poco acceso a agua, sanitación, higiene, pobreza extrema y falta de seguridad alimentaria, falta de guarderías. Eso sí va a aparecer mucho hoy en el tema cuando hablamos de niños más jóvenes y de madres también que viajan con sus niños jóvenes. Salud y nutrición, deshidratación, hambre, niveles de embarazo adolescente elevados, vemos desnutrición entre mujeres y adolescentes embarazadas, y discriminación que desalienta el uso de servicios. Eso también yo quiero resaltar, lo he visto aquí mismo, o sea, la discriminación contra ciertos, se ve por todo lado, ¿no? Discriminación contra ciertos migrantes, y cómo eso, al experimentar eso o al observarlo, pues ellos ya no quieren depender o no confían en los servicios públicos que existen, y por eso no se acercan a ellos o no intenten utilizarlos. La educación, poco espacio y falta de cupos en las escuelas, ¿verdad? Es un problema a veces sin migración, pero con migración hasta elevada. Barreras legales y financieras para acceder a la educación. Si no tiene documentos, si no se puede registrar, si no se acepta las calificaciones que uno tiene de su país de origen. Y retos específicamente para adolescentes, cuando no hay dinero para pagar la educación, o cuando no ven la educación como fuente de dinero, como fuente económica eventual, ¿verdad? Pues se salen los niños, y más los adolescentes cuando tienen cierta edad, se salen porque se ven como ya es el hombrecito de la casa, él puede ir a trabajar, o es la mujercita de la casa y puede cuidar a sus hijos menores mientras los padres y las madres trabajan, ¿no? Y eso es el impacto de trabajo infantil, uniones y embarazos también, y la discriminación y falta de conocimiento de personal escolar, ¿verdad? Falta la capacitación para la educación inclusiva, para la educación bilingüe, y los materiales y recursos para apoyar a los docentes y otro personal educativo. Para la violencia y la protección, hablamos un poco del matrimonio infantil y uniones tempranas como respuesta a la pobreza, la violencia física, sexual y psicológica en tránsito y destino, y voy a profundizar ese tema un poco más ahorita. Y la poca capacidad para implementar mecanismos de protección. Existen mecanismos, pero no siempre se implementan de mejor forma. Y el trabajo infantil y la explotación, pues lo hablamos, pero para resaltar los diversos patrones de trabajo infantil, estacional, por ejemplo, cuando viene a agricultura, etcétera, también a largo plazo existe. Y dónde están trabajando estos niños, por ejemplo, en vertederos, etcétera. Trata y reclutamiento forzado y condiciones explotadoras en el sector informal. También miedo a reportar casos de abuso y explotación, que por ejemplo influye esa poca capacidad para implementar mecanismos de protección, ¿verdad? O mecanismos de respuesta más que nada.
Entonces, la próxima pregunta, ¿hasta qué punto la respuesta de los programas están alineadas con las necesidades de los niños y las niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana? Pues ahora vamos a hablar un poco más de lo que se dice en mi título, los varios factores de identidad, ¿verdad? Y hay mucho más de aquí, pero voy a abordar algunos y vamos a ver cómo va el tiempo. El impacto de la edad, raza, género y nacionalidad en el acceso a derechos. Empezando con edad, aquí lo organiza a través de 3 como grupos, ¿verdad? Tenemos los chiquitos, los niños más chiquitos, más jóvenes de primera infancia, los en el medio, que son niños que no llegan a la adolescencia, digo, y después la adolescencia, ¿verdad? Sabemos que todos los niños van a enfrentar desafíos, ya hablamos de algunos, pero lo que quiero resaltar aquí más es los de primera infancia y la adolescencia. La primera infancia mayormente porque se olvida muchas veces y se olvida de la literatura y la evidencia. Y además es una etapa crítica de desarrollo físico, cognitivo, psicológico, etc. Y aquí hay más riesgos de desnutrición, especialmente cuando están en tránsito, y menos acceso a cuidado y educación, ¿verdad? Hay falta de guarderías, falta de esa educación y cuidado de primaria infancia. Desafíos para la adolescencia, lo hemos hablado un poco también. Cuando llega un niño a cierta edad, pues comienza a tener ciertos riesgos, a ser más arriesgado. Cuando llega a cierta edad, pues hay ciertas expectativas y tienen que ver con las normas de género, normas sociales que existen. Un niño de 10 años ya puede hacer XY, o ya una niña que llega a la menstruación puede se sexualiza, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco más de eso, pero los riesgos aquí a la adolescencia, para resaltarlo una vez más: trabajo infantil, reclutamiento forzado, uniones o el embarazo temprano. Y también otros comportamientos de alto riesgo que surgen en la literatura y la evidencia, como el abuso de sustancia, involucramiento y participación en pandillas, etc. Entonces, ¿cómo se aborda la edad en la evidencia o en la programación? Hay algunas actividades de desarrollo del niño y niña en la primera infancia, en refugios de tránsito y espacios de apoyo integral. Hay bastante en cuanto a las madres embarazadas o lactantes y cómo ayudarle con nutrición, etc. Y también hay algunas actividades de medios de subsistencia para jóvenes, centradas principalmente en las comunidades de origen. Sin embargo, alguna de las brechas principales es la provisión limitada de desarrollo infantil temprano y o las guarderías para niños ni niñas pequeñas, y también para los adolescentes o los niños y niñas más grandes, la educación y formación técnica y profesional insuficiente y falta de medios de subsistencia de los jóvenes para apoyar su transición al mercado laboral. Y acuérdate, eso es otro tema importante para los adolescentes: el trabajo infantil, pero también el trabajo formal después del colegio o durante el colegio, pasantías, etcétera, para asegurar de que pueden integrarse en el mercado laboral después. La raza y la etnia. Pues lo más importante aquí es la discriminación, y es consistente en la literatura. La experiencia de la gente, las personas negras, las personas de ciertas nacionalidades son discriminados a través de la literatura aquí, hasta el abuso por su color de piel o lengua también. Algunas cosas que hemos visto, se ve como no entregar recursos ni kits a estas personas en los albergues, no atenderles o atenderles de último, ¿verdad? Dejarlos esperando ahí, o decirles nombres, etiquetarles y o abusarles físicamente. Y quiero resaltar una frase, una cita de Morley et al., uno de los artículos, dice, y esta es de una migrante haitiana en México, dice: es como si la sangre que corre por sus venas no fuera la misma que la sangre en nuestras venas. Ellos, las autoridades mexicanas, te miran
como si no fueras nada porque eres negro. Entonces quiero resaltar eso porque es algo muy real que se siente, se experimenta y pues que hay que abordar. ¿Y cómo se aborda? A través de actividades contra el racismo y la xenofobia. Es lo que vemos mayormente a través de deporte, arte, actividades extracurriculares, pero también como campañas de comunicación y sensibilización, talleres, etcétera. También vemos algunas traducciones de informaciones a lenguas indígenas y en algunos países, pero no suficiente, y no en todos los países y no todos los idiomas y no para todos los migrantes, ¿verdad? Y es sumamente importante ese acceso a información. Para poder realizar sus derechos necesitan información y acceso a información sobre cómo pueden realizar esos derechos o acceder a esos servicios, etcétera, que existen para ellos, ¿no? Las brechas en la evidencia, pues, falta de inclusión hacia los afrodescendientes y comunidades indígenas en movimiento, tanto como en sus países de origen, pero también falta de apoyo psicosocial a las víctimas y poca sensibilidad a las normas culturales en los refugios albergues. No lo hemos visto mucho en la literatura y hay que generar evidencia sobre esas maneras de abordar este tema. El género. Ok, perfecto. Gracias. El género, la violencia de género, sí, es como una causa y un efecto de la migración. Quiero resaltar esto, ¿verdad? A veces la gente se está yendo de su país para evitar estos abusos o estos riesgos, y lo horrible es que en camino saliendo lo experimentan también, ¿verdad? Se ve mucho esto en un reporte de Plan Internacional de 2021, yo creo, que trabajaba con las niñas, había muchas entrevistas con niñas de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde los problemas de las pandillas son muy graves. La violencia de género afecta también quiero aclarar, porque a veces pensamos género y pensamos mujeres y niñas. La violencia de género afecta a los niños también, ¿verdad? Y toqué este tema ahorita sobre el trabajo infantil y cómo los niños muy a menudo ven como el hombrecito de la casa que puede ir a trabajar y pues no tiene que ir a la escuela. Vemos algunos ejemplos. El reclutamiento forzado a pandillas también afecta mucho, un poco más a los niños que las niñas. La trata y explotación sexual afecta a ambos y más a las niñas. El trabajo infantil afecta a ambos, pero de distinta manera, ¿verdad? Quizás el hombre está trabajando afuera de la casa y las niñas con el trabajo doméstico y a veces no remunerado. Entonces, sí, a veces trabajan afuera de la casa también, pero para ver esas diferencias en los retos que enfrentan y sus casos específicos de cada niño, ¿no? Las niñas también requieren recursos y conocimiento para cuidarse de la salud menstrual. Obvio, ese es un tema muy importante cuando hablamos del género. Entonces, ¿cómo se aborda? Estamos viendo que la prevención de la violencia de género a través de la sensibilización, también hay protocolos para sobrevivientes de violencia a través de la capacitación del personal fronterizo y de protección infantil. Esfuerzos para prevenir la trata y la explotación sexual y suministros de kits de higiene menstrual a las niñas. Entonces se están abordando de varias maneras. El problema o el catch, digamos, es que hay poca evidencia de la eficacia de estas actividades y áreas de programación. Poca evidencia de impacto de acciones de prevención y respuesta a la violencia de género. También faltan acciones para abordar las normas sociales machistas que afectan a las niñas tanto como a las mujeres y tanto a los niños en contextos de movilidad humana. Había muy poca evidencia de programación que intenta de verdad abordar esas normas subyacantes que influyen todo esto, ¿verdad? Que influyen estos comportamientos violentos, etc. Nacionalidad, otra vez, discriminación y xenofobia es uno de los
problemas más graves cuando viene a ver con la nacionalidad. Quiero resaltar también una cita de ese reporte de Plan Internacional que había mencionado. Esta es de una niña venezolana que dice: yo salgo y comentan, ¿cómo esa chica es veneca? Seguro se va a entregar. Veneca es un término despectivo para venezolana, y pues es una manera de sexualizar las venezolanas, y entonces lo vemos de todas formas, ¿verdad? El racismo es una cosa, pero también la discriminación y xenofobia contra ciertas nacionalidades, estos estereotipos que existen, afecta la experiencia de los niños y las niñas y adolescentes en contextos de movilidad. También cuando hablamos de la nacionalidad hablamos un poco de documentación, de la documentación y acceso a documentación. Migrantes indocumentados y que no pueden demostrar su nacionalidad no califican para el estatus de refugiado automático en los controles fronterizos, y sin nacionalidad ni documentación no puede acceder a otros derechos. Esto fue en otro trabajo que hice una evaluación de multisectorial para USAID aquí en el país de República Dominicana, y hablé con muchos jóvenes entre 10 y 25 años de edad. Los que no tenían documentación, las historias que nos contaban, no pueden hacer nada, pues no pueden aplicar a un trabajo, no pueden tomar sus exámenes, aunque están en la escuela, llegan los exámenes, no pueden coger los exámenes, no pueden sacar una cuenta bancaria. O sea, la manera en la cual describían sus experiencias fue cero, o sea, con el chance de cero chance, cero posibilidad, cero oportunidad. Y quiero resaltar eso porque es un problema urgente que hay que abordar de manera más eficaz. Y también altos costos de las solicitudes de nacionalidad o residencia. Entonces vemos que también la pobreza, falta de dinero y recursos económicos sigue surgiendo a través de todas estas cosas. ¿Cómo se aborda la nacionalidad? Sensibilización para comunidades de acogida, abogacía, políticas de regularización, y hasta hemos visto algunos apps para denunciar violencia xenofóbica y prevenir a otros migrantes. Obvio, los apps son un privilegio para la gente que tenga internet y un teléfono con internet, ¿no? Pues, pero por lo menos estamos explorando soluciones innovadoras en ese sentido. Brechas, la documentación sigue siendo una barrera significativa. Hay poco apoyo para la regularización de migrantes irregulares y altos costos de regularización, y se requiere más esfuerzo y evidencia en los procesos de regulación del estado de los refugiados. Ahora, 5 minutos, perfecto. Voy a tocar este tema un poco porque a mí me encanta. Discapacidad, no lo hablamos tanto, pero pues son más vulnerables los niños y niñas y adolescentes con discapacidades. Y cuando digo discapacidad quiero resaltar esa figura a la derecha, la ilustración, que la discapacidad puede ser física, puede ser sensorial, ¿verdad? Que no se pueden ver, que no se pueden hablar, pero también cognitivo y psicosocial. Y quiero resaltar esos dos de abajo porque son invisibles, ¿verdad? Ya siempre cuando hablamos de la discapacidad hablamos de lo que se ve, que son la discapacidad física o sensorial. Cognitiva y psicosocial no se ve, y psicosocial especialmente cuando niños y niñas están experimentando trauma, pues esto es sumamente importante tomar en cuenta. Además tienen ciertas necesidades que se pierden a través de la movilidad, ¿verdad? Cuando están moviendo, cuando están en tránsito, como la tecnología de apoyo y atención médica especializada, como la rehabilitación, terapia, etcétera. También para los niños con discapacidades físicas, albergues y centros de apoyo no son accesibles a veces, y pues tienen menos acceso a servicios de calidad, que son, proveedores de servicios que tienen la capacidad de trabajar el conocimiento, las herramientas y las habilidades para trabajar con niños con diversas discapacidades. ¿Cómo se aborda? Existen beneficios por discapacidad disponibles para migrantes y refugiados en algunos países, aunque persisten las barreras de acceso. Las brechas, aquí hay muy poca evidencia en este grupo, y la prevalencia de diferentes discapacidades entre
niños en movilidad humana en la región y necesidad de respuestas y apoyo apropiado. Otra vez resaltando la variación, los diferentes tipos de discapacidad y la prevalencia. Hay poca evidencia sobre la prevalencia de las diferentes discapacidades. Ok, voy a saltar estos porque ya mi colega va a hablar más de eso. Quizás el género de trans también es otro grupo que no, se aborda muy poco. Ocasionalmente son mencionados en relación con los refugios y identificados con necesidades específicas en las iniciativas de violencia de género y salud sexual y reproductiva. Sin embargo, hay poco reconocimiento de las vulnerabilidades y necesidades específicas de ellos y falta de aplicación de los principios de no discriminación. Entonces, para resaltar o resumir un poquito, aquí es importante acordar que un niño o una niña no solamente cae bajo uno de esos factores, ¿verdad? Sino tiene una identidad que tiene que ver con muchos de los factores y cómo se interseccionan. La edad con el género, con la nacionalidad, con la raza, con la sexualidad, con la discapacidad, etcétera, etcétera. Las otras páginas que salté fueron sobre niños no acompañados, que mi colega va a hablar en breve, y también los niños que se quedan atrás, obviamente, también son grupos vulnerables y que tienen sus propios desafíos. Entonces, recomendaciones, hay muchas en el informe, pero voy a resaltar 4 aquí que tienen que ver con la investigación y después 4 que tienen que ver un poco más con las acciones prácticas y programación. Primeramente, en la investigación, aumentar la prioridad otorgada a las evaluaciones de impacto. Lo hablé un poco, pero no, o sea, hay que resaltarlo más y más. Falta evidencia de impacto, evaluaciones de impacto, para poder diseñar programas que funcionan, hay que saber que está funcionando primero y falta esa evidencia. Agrupar también fondos entre organizaciones para realizar evaluaciones de impacto y evaluaciones de necesidades, porque también otra manera de diseñar un programa o una respuesta relevante y pertinente es pues saber cuáles son las necesidades, hacer una evaluación de las necesidades de base, tomando en cuenta la diversidad de niños y niñas y adolescentes, ¿no? También, número 3, investigar el nivel de satisfacción de los refugiados y migrantes, incluidos los niños y niñas y adolescentes con los servicios afectados. Vimos muy pocos informes, pocos artículos, poca literatura que hace entrevistas con niños y niñas y adolescentes que buscan su perspectiva, buscan su voz, buscan sus experiencias. Entonces también quiero resaltar eso porque los niños y adolescentes no solamente son sujetos de la investigación, sino también deberían ser actores mismos. Y número 4, hacer un mayor uso de los datos disponibles públicamente para analizar los impactos de la política y los programas. Existen datos, pero todavía no los estamos utilizando al máximo. Y mi última página, acciones y respuestas recomendadas, o sea, programático, práctico, fortalecer vías seguras y legales para migración y asegurar que la población migrante, incluyendo los niños, niñas y adolescentes, tengan acceso a información sobre estas rutas. También continuar fortaleciendo sistemas de protección contra violencia de género, ofrecer soluciones educativas flexibles y considerando todos los niños, niñas y adolescentes. En tránsito, por ejemplo, UNICEF tiene el Learning Passport, que ha sido muy efectivo a través de varias regiones, no solamente en América Latina, pero también pensando en los niños que trabajan, cómo vamos a ofrecerle un horario que funcione con sus necesidades, con sus realidades y sus experiencias vividas. Y número 4, aumentar apoyo para superar las barreras financieras. Otra vez eso es algo transversal que ha pasado por todos lados, o sea, toda la página de la presentación mía. Entonces, tiene que ver con el trabajo digno para adolescentes, pero también para sus madres y padres, y sistemas eficaces de protección social, de que escuchamos más ayer de Peggy. Voy a dejarlo ahí y voy a subir mi código de QR o el código de QR para descargar los informes si gustan. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a... ¿Me escuchan aquí?
antes de pasar a la próxima, como hay un volumen muy grande de información, ¿no? Yo quisiera tomar unos pocos minutos para recordar algunos temas centrales. Desde la presentación de Sofía, a quien agradezco por su completud, ¿se dice así? ¿Sí? Por una presentación tan completa y por, o sea, permitir que nosotros identifiquemos las evidencias que tenemos, o sea, sobre los riesgos que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Entonces yo quisiera solo puntuar algunas cositas que nos llaman la atención y nos convocan, especialmente a nosotros que estamos en un evento académico y con vistas a revisar las políticas públicas que tenemos para esta población, ¿no? Entonces, o sea, la primera cosa que me llama mucha atención es que las acciones tienen que ser basadas en consultas a las poblaciones que las van a utilizar. Entonces, o sea, en el caso específico de niños, niñas y adolescentes, ellos tienen una voz y tienen derecho a expresar su opinión sobre los temas que les afectan, ¿no? Y después de eso, debe de haber en las políticas un canal abierto de comunicación con la comunidad para identificar el nivel de satisfacción de esas comunidades con las políticas que les han dirigidas, ¿no? Entonces, partir de necesidades, partir de su voz, saber el nivel de satisfacción con la calidad de esas políticas y después, siempre que posible, hacer una inversión en temas de evaluación de impacto, ¿no? En los últimos años hemos hecho un esfuerzo para propiciar evaluaciones, pero son más evaluaciones de iniciativas, ¿no? Las evaluaciones de impacto todavía creo que tenemos un reto para lograr, ¿no? El segundo tema que me llama la atención, o sea, el tema del enfoque de derechos, géneros e interseccionalidades. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos con esa población, somos inmediatamente dirigidos y capturados por las necesidades más básicas que no necesariamente llevan a una agenda de derecho, ¿no? Quisiera también llamar atención para la tarea, la dimensión de la tarea que hoy ha asumido, ¿no?, convocada por UNICEF, con realizar, o sea, la evaluación de evidencias de 450 estudios, ¿no?, y evaluaciones de toda la región en 4 lenguas. Entonces, por lo que nosotros hemos visto, eso era un material muy rico que hacía falta para efectivamente poder identificar un cuerpo de conocimiento de qué es que se sabe sobre ese grupo que se mueve, ¿no? Hay algunos temas que para mí me llaman atención, que son temas también que se conectan con la agenda de desarrollo en temas de protección. Entonces, o sea, cómo es que la interseccionalidad es un tema que todavía no hemos podido cruzar, especialmente en mecanismos de prevención, cómo el género sigue siendo una causa-efecto de riesgos adicionales de protección, como el tema de discriminación étnica y racial y que afecta desproporcionalmente a poblaciones negras e indígenas, sigue siendo un tema para nosotros y quizá tengamos que revisar nuestras actuaciones y políticas a la luz de ese tema. Para los temas de género, el tema de las guarderías es un tema fundamental para familias y para mujeres, no solo para acceso a trabajo, pero también para superar el tema de la discriminación de género y la distribución inequitativa de las tareas, ¿no?, con los niños, niñas y adolescentes. El tema de las normas sociales que todavía entrecruzan nuestros comportamientos y que implican en riesgos adicionales. Y aquí Sofía nos ha brindado ejemplos muy interesantes adentro de nuestras intervenciones y adentro de las políticas, cómo temas de discriminación siguen afectando grupos específicos aun cuando estamos brindando atención. La invisibilidad de las personas con los distintos tipos de discapacidad y la ausencia de acción para superar las barreras. El tema de acceso a identidad legal y documentación. Y muchas gracias por visibilizar la situación de República Dominicana, que todavía es un país que está por debajo de la media regional en temas de acceso a identidad. Y déjame ver si me falta algo, el tema de que uno de los compromisos globales con los ODS es efectivamente lograr sistemas de gestión de la migración que sean regulares y ordenados, ¿no? Entonces, este camino de la migración y de la gestión de las migraciones que sea regular y ordenada es capaz de superar estas distintas barreras. Entonces, parte de la inversión para disminuir y para protección tiene que ser en prevención a través de este mecanismo regular. Entonces,
sea, muchas gracias, Sofía. Vamos a pasar a nuestro próximo ponente, que es Luis, y les vamos a hacer el amable recordatorio de cumplir el tiempo. Muchas gracias, Luis. Ya están. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Muchas gracias al Instituto Nacional de Migración de República Dominicana por esta invitación, por considerar esta como una experiencia demostrativa del trabajo que hemos venido realizando en Colombia. Espero les sea muy útil e ilustrativa. Un honor compartir este panel con ustedes. Bueno, vamos a arrancar entonces para cumplir con este propósito de en menos de 30 minutos compartirles esta experiencia. La he estructurado a partir de 3 ejes, es decir, les voy a contar 3 cosas y al final vamos a concluir a propósito de la experiencia. La primera de ellas es estos contextos y determinantes que definieron qué hacer. Lo segundo que les voy a compartir es qué hicimos particularmente. Y lo tercero es en qué estamos actualmente para darle un alcance, una escala y una sostenibilidad a esto que hemos venido haciendo. La experiencia, como ustedes lo ven aquí, se llama Te Acompaño. Es un proceso de identificación de riesgos para niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana, particularmente niños, niñas y adolescentes no acompañados, particularmente y especialmente en Colombia. Este subtítulo que ustedes ven aquí, por ahora se los dejo allí, ya vamos a ver, digamos, qué sentido tiene, particularmente al final de la presentación, a propósito de en qué estamos. Lo primero entonces que les mencionaba es en qué contexto, cuál fue el escenario que nosotros nos encontramos desde UNICEF en Colombia, en asocio con las autoridades del país y con las demás agencias del sistema que tenemos mandato y que trabajamos en estos asuntos de promover la protección integral de la niñez, particularmente en el contexto de movilidad humana. Y aquí una pequeña referencia que seguramente ustedes la tienen clara, pero para que lo dejemos asentado desde el principio, y es que esta experiencia se ha concentrado no solamente en la niñez extranjera migrante en el territorio nacional, sino también ha procurado desplegar acciones que involucren y que acojan a precisamente la niñez en las comunidades de acogida, entendiendo el fenómeno, digamos, o el concepto mucho más amplio de movilidad humana. Entonces, lo primero es que empezamos a entender un poco a qué territorio están llegando las familias migrantes y los niños y las niñas. Qué territorio empiezan a compartir de manera temporal, semipermanente o permanente con esas comunidades de acogida. Entonces, lo primero es entender un poco este contexto colombiano. Creo que necesitaría mucho más de 30 minutos para hablar del contexto colombiano, pero básicamente aquí les dejo un elemento y un mapa, digamos, sobre uno de los escenarios de vulneración de derechos o que marcan la vulneración de derechos para niños y niñas en nuestro país, lastimosamente, el conflicto armado y cómo o qué elementos, digamos, hace evidente ese escenario, simplemente para remarcar cuál es el territorio en el que se está dando el proceso migratorio. Lo segundo es entender también, bueno, aquí me quedó un poco sobrepuesta, pero entender un poco el contexto de movilidad humana desde la perspectiva de la nacionalidad que más se representa en nuestro país, la que más impacto tiene, la que mayor cantidad de personas se está registrando, que es la migración venezolana, el flujo mixto migratorio desde Venezuela, que se viene registrando desde el año 2015, probablemente con efectos humanitarios desde el 2018, y estas simplemente unas cifras para que ustedes vean, digamos, el impacto en términos de cantidad, la dimensión que tiene el proceso migratorio venezolano en nuestro país. Somos el país de la región que más acoge a migrantes de esta nacionalidad, y además el territorio de la región por el que más transita esta población. Esto explica mucho lo que el Estado colombiano ha hecho con el apoyo del sistema de Naciones Unidas y demás cooperantes para fortalecer sus sistemas de protección social en torno a la migración venezolana particularmente. Y el tercer elemento del contexto de movilidad humana que quisiera resaltar y que marcó finalmente la determinación y la definición de nuestra estrategia de trabajo de Te Acompaño
es el escenario de tránsito, particularmente a través del Darién, para Centro y Norteamérica. Con algunas cifras allí particularmente, los niños y las niñas ya están empezando a representar más del 12% y acercándose a la media, digamos, regional, con la tendencia claramente a que va a aumentar, es decir, nuestros cálculos establecen que nos vamos a estabilizar en un porcentaje relativamente cercano al 28-30% de acuerdo con las estimaciones, y como vemos el incremento de niños y niñas que están llegando o están transitando con esta intención, al igual que sus familias, y también vemos un tema de la representatividad en términos de nacionalidad. Este fenómeno empezó ya hace un par de años registrando impactos humanitarios y la población que mayoritariamente pesaba en términos porcentuales era la haitiana, ahora ya está invertido, y también estamos empezando a observar que, bueno, allí la gráfica no lo alcanza a mostrar porque aún el porcentaje es bajo, pero la tendencia es que muy pronto dentro de estas 1, 2, 3, 4, 5 nacionalidades vamos a empezar a encontrar también población colombiana. Nosotros estamos marcados a propósito por un proceso de movilidad humana interno, así que esto también es una alerta, digamos, para nosotros. En consecuencia, lo que nosotros determinamos y definimos a partir de estos análisis de contexto, que por supuesto, digamos, implicaron consultas con comunidades, implicaron apropiar lecciones aprendidas y buenas prácticas de otros procesos, es que la vulneración que vamos a atacar o la definición que atacamos es la de que los niños, niñas y adolescentes en esos contextos, en esos territorios, este mapa, digamos, nos marca de alguna manera el traslape de los distintos mapas anteriores, están en riesgo de ser víctimas de violencia. Y eso, pues seguramente en el escenario y a propósito de todo lo que hemos conversado previamente, pues pareciera una obviedad, pero es muy importante porque esa definición viene marcada por estos elementos. ¿Por qué están en riesgo o a propósito de qué es que están en riesgo los niños y las niñas? Son todos estos elementos que ustedes ven acá. Tienen que ver con la condición propia del contexto, cuáles son los riesgos que enfrentan particularmente en Colombia, tiene que ver con elementos relacionados con la condición migratoria, con ese perfil de la familia, con el perfil de los grupos de viaje, con las razones que los llevaron a iniciar el proceso migratorio, y por último tiene que ver un poco con un elemento que para nosotros, digamos, define de una manera un poco más clara y concreta en qué consiste esa necesidad de fortalecer el sistema especializado de protección para niños y niñas. Tiene que ver con que no teníamos instrumentos en ese momento para la identificación de riesgos, especialmente para identificar a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Todo esto, en resumen, tiene que ver con que cuando empezamos a asumir como país el escenario o el proceso y el trabajo de promover la protección de niños y niñas, en el contexto de movilidad humana no sabíamos claramente quiénes eran ellos y ellas, las razones por las que están llegando a nuestro territorio, en dónde están ubicados y los riesgos específicos, y no lo sabíamos particularmente por esta falta de instrumentos. En consecuencia, no teníamos los instrumentos para hacernos y respondernos a estas preguntas específicas. Luego entonces, para promover un proceso de protección de la niñez y la adolescencia frente a todas las formas de violencia, teníamos que empezar por un ejercicio que nos permitiera respondernos a esas preguntas. Y así nace Te Acompaño. Te Acompaño es una experiencia demostrativa que busca precisamente eso, identificar a niños, niñas y adolescentes, especialmente no acompañados, con instrumentos específicos, concretos, construidos a la medida, si se puede decir, y acercarlos a los servicios de protección especializada y servicios complementarios que actualmente se desarrollan en nuestro territorio. Pero además, a partir de ese ejercicio de identificación, también promovemos acciones de fortalecimiento familiar y comunitario desde una perspectiva psicosocial. Eso es Te Acompaño, básicamente. Como les decía, tenemos 3 objetivos y los trabajamos tanto en escenarios de tránsito, con población con vocación de permanencia, que a propósito es la mayoría en nuestro país, y con las comunidades de acogida, como les decíamos.
todo arranca de acá, todo arranca de la identificación de riesgos de protección. ¿Para qué? Para identificar quiénes están en necesidad o tienen necesidades específicas de protección y dirigirlos al sistema de protección del Estado colombiano. El sistema de protección del Estado colombiano es un sistema sólido, robusto, estructurado normativamente, que por supuesto tiene muchos desafíos de cobertura, coordinación, financiamiento, pero existe. Y nuestra labor ha sido desde siempre fortalecerlo, entregando información, haciendo las referencias y haciendo procesos de acompañamiento desde una perspectiva quizás de esta estrategia de case management más ampliada. Para quienes no tienen esas necesidades específicas de protección definidas en términos de una vulneración efectiva de sus derechos, realizamos un proceso de apoyo psicosocial, comunitario y familiar. Son niños y niñas que están con sus familias o que están separados de su núcleo familiar fundamental, mamá o papá, pero están acompañados de otros familiares, y para ellos y ellas lo que se promueve es un ejercicio en el marco del sistema de protección colombiano para que permanezcan con ese grupo familiar o permanezcan con esa familia y mejoren sus condiciones, empiecen a acceder a los servicios de protección más ampliados. Nosotros los llamamos servicios de protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que sus condiciones de vida empiecen a recorrer ese camino de dignidad y de aseguramiento de los derechos de niños y niñas. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Entonces, lo primero es entender que Te Acompaño funciona a través de unos equipos. Ya vamos a ver cómo funcionan unas personas, unos profesionales que están en el terreno. Pero el éxito del programa pues radica en muchas cosas, pero particularmente y desde el principio en su ubicación. Hemos entendido que no solamente debemos estar en los puntos álgidos de salida, por ejemplo, sino también en los puntos álgidos y estratégicos de entrada y de tránsito por el territorio nacional. Este es un mapa muy parcial de la cobertura. Esperamos que esta cobertura aumente a propósito del proceso de generación de capacidades instaladas en el que estamos, del que les voy a hablar en unos minutos. Entonces, el mapa simplemente para mostrarles que estamos en varios territorios, pero no son territorios aleatorios o arbitrarios, son territorios estratégicos a partir de las dinámicas de entrada, tránsito y salida del territorio nacional. Quedarnos solamente en el Darién es limitar mucho nuestra capacidad de trabajo. Hay circunstancias de contexto, de seguridad, oferta de servicios que no pueden brindarse en el Darién. Hay riesgos que se configuran y se dan desde el proceso mismo de entrada, desde el momento mismo de entrada, perdón. Así que es importante que estemos ubicados donde estamos ubicados, por lo menos, y seguir ampliando cobertura. Los equipos están conformados de esta manera: los equipos de respuesta de atención a niños migrantes. Ese es un nombre, digamos, que viene dado a propósito de este proceso de transición hacia la institucionalidad. Y pues es un equipo multidisciplinario, es un equipo psicosocial entrenado y capacitado. Eso es importante también mencionarlo. No es un equipo cualquiera allí en el territorio armado, digamos, a propósito de una coyuntura. Este es un proceso estructurado que hace que estos profesionales manejen con suficiencia estos asuntos, entiendan el sistema de protección colombiano, entiendan cuáles son los riesgos de los niños y las niñas, se familiaricen y manejen los instrumentos con los que se caracterizan a esos niños y esas niñas, con los que se identifican los riesgos, y puedan salir a terreno. Sin eso estaríamos improvisando. Y esto también es un ejercicio muy interesante que, debo confesar, no arrancó así, pero con la práctica y luego de algunos meses iniciales de trabajo, creo que olvidé mencionarles que esto arrancó desde más o menos mediados del 2020 como proyecto, digamos. Antes teníamos acciones un poco dispersas, pero luego lo hemos ido consolidando en lo que es ahora Te Acompaño. Estamos en proceso de sistematización y evaluación a propósito de la reflexión que hacíamos luego de la presentación inicial. Y esto básicamente es un paso importantísimo a la hora de que estos equipos puedan hacer un buen trabajo en el territorio. Necesitamos que todo el resto del entramado, del tejido humanitario, social, institucional en el territorio sepa quiénes son ellos, qué hacen y para qué están en el territorio.
porque en situaciones humanitarias, en situaciones de crisis, es muy fácil que equipos de profesionales terminen haciendo otro tipo de cosas y nos desviemos, digamos, del objetivo central. Así que desarrollar estas jornadas y facilitar esos ejercicios de trabajo para que se conozcan los territorios, para que las autoridades particularmente conozcan qué estamos haciendo, es fundamental. ¿Cómo voy? ¿Qué tiempo? ¿10? 15, buenísimo. Sí, 400 diapositivas más y lo logramos. Bueno, entonces, les decía, tenemos entonces un primer ejercicio de identificación de riesgos. Un segundo es hacer esas derivaciones al sistema de protección a partir del diagnóstico, de la caracterización, de comprender quiénes son los niños y las niñas y cuáles son sus necesidades específicas de protección o de acompañamiento y apoyo. Y aquí hay algo muy importante y es que, luego lo vamos a ver referido en la diapositiva final, pero es que hemos entendido con este proyecto que 15 minutos son suficientes para generar una interacción que nos permita identificar un riesgo específico. ¿Cómo? Por los instrumentos que se utilizan. Si no tenemos instrumentos precisos, afinados, que por supuesto siempre están en proceso de perfeccionamiento, pero que por lo menos en principio hayan sido validados, ni 15 minutos, ni 30 minutos, ni una hora, ni días, ni meses nos van a permitir trabajar. Simplemente para mencionar que el tiempo es corto, pero se puede aprovechar siempre y cuando tengamos instrumentos claros y definidos. Nos ubicamos en espacios que son estratégicos. No solamente la ubicación en el territorio nacional es estratégica, no es arbitraria y aleatoria, sino la microfocalización, como solemos llamarlo. Dentro del municipio específico, ¿en dónde estamos? ¿Por dónde debe itinerar y moverse ese equipo? Que por definición es móvil. En los sitios en donde confluyen las familias migrantes, los grupos de viaje, los grupos de tránsito. No en los espacios en donde normalmente y regularmente se hace la oferta, o no en los espacios en donde la organización X o la institución Y tienen un inmueble disponible. Hay que estar donde están las comunidades migrantes, con los instrumentos precisos y adecuados. Entonces nos ubicamos en estos espacios, luego de un ejercicio, por supuesto, de mapeo del territorio. Y generamos con los niños y las niñas una experiencia que dura 15 minutos, que dura una hora, que dura algunos días, de acuerdo con el perfil migratorio de esa familia, de esos niños y esas niñas, pero en últimas es una experiencia que les permite comprender los riesgos a los que están expuestos, entenderse como sujetos de derecho, entender quiénes son las autoridades que deben velar y garantizar esos derechos y entender quiénes, desde la cooperación, desde las organizaciones de la sociedad civil, pueden o podemos apoyar en esa ruta de protección. Es una experiencia desarrollada a partir de un enfoque psicosocial, es una experiencia que se genera a partir de una identificación de riesgos y que utiliza el lenguaje típico y tradicional para trabajar con niños, niñas y adolescentes. El juego, el relato, la narrativa, el diálogo, cualquier herramienta que nos permita conectar con ese niño, con esa niña, va a ser útil y está estructurado y cada vez estamos validando más y mejores instrumentos para trabajar. La idea es conocerles, conectar, escucharles y saber cómo poder entender sus necesidades específicas de protección. Transitamos, digamos, por esta ruta para definir cuál es ese riesgo específico que ellos o ellas están experimentando directamente o indirectamente en el marco del proceso transitorio en el que están o de la comunidad en la que están particularmente. Aquí hay una serie de preguntas, por tiempo, digamos, no las puedo desarrollar todas, pero básicamente lo que buscamos entender con este diálogo es, por ejemplo, si son niños, niñas, adolescentes no acompañados, efectivamente identificarles. No es la típica encuesta de ¿estás viajando con tus padres? Muéstramelos, gracias, y sigo adelante. Es una encuesta o es un proceso, como les decía, una experiencia en donde preguntamos, dialogamos, entendemos, observamos, validamos y definimos con
unos criterios claros si ese niño o esa niña, hablando particularmente de no acompañados, está en compañía de unos adultos que están relacionados con él y son familiares, o si no lo están y probablemente y efectivamente está en un riesgo. Y aquí un pequeño paréntesis nuevamente a propósito de nuestro marco normativo en Colombia. Un niño, una niña o un adolescente no acompañado es un niño, una niña o un adolescente que está en estado efectivo de vulneración de sus derechos y debe ser inmediatamente dirigido a la respuesta institucional. Ese es el marco, digamos, de trabajo, así que estos instrumentos son muy útiles para definir justamente esa condición. 10. Más, digamos, preguntas, un poco ya más en ruta luego de identificar, digamos, los riesgos y de generar esa conversación a propósito de esos elementos de reconocimiento como sujetos de derechos, quiénes deben protegerles, quiénes estamos allí para acompañar y apoyar, vamos avanzando, digamos, hacia entender que si no son sujetos inmediatos de protección a través de su derivación al sistema especializado de protección, sí son sujetos de una intervención de tipo comunitaria basada en el enfoque psicosocial y que tiene como proceso hacer un fortalecimiento o un apoyo que les permita a estas familias, ya estamos hablando del núcleo familiar y comunitario, acceder a distintos servicios que nosotros hemos denominado complementarios y que tienen que ver con un proceso que evite todos esos otros riesgos de los que hablaba Sofía también, el tema de discriminación, de xenofobia, temas de integración en la comunidad, temas de convivencia en las comunidades, pero también temas de acceso a servicios de protección social para las familias y para los niños y las niñas, educación, salud, empleo para los adultos del grupo familiar, etc. Nuevamente también basado en el juego, basado en la convivencia, basado en encuentros de fortalecimiento. Nos gusta pensar, y la evidencia poco a poco nos lo va demostrando, que esa cercanía hace efectivo el proceso. Así que queremos estar allí, presentes para ellos y para ellas. Y tiene un componente, digamos, psicosocial. Ustedes están viendo allí los elementos sobre los que trabajamos fundamentalmente. Cada uno de esos cuadritos significa cada una de las temáticas que se trabajan en los distintos encuentros con las metodologías que tenemos. Y por último, antes de pasar a las diapositivas finales, la manera como estamos reportando también. Aquí también estamos generando evidencia sobre tipos de vulneraciones, qué riesgos efectivamente estamos identificando, y este es solamente un pequeño pantallazo sobre números. Son datos de los últimos 4 meses, los territorios en los que estamos trabajando, porque también este ejercicio de identificación de riesgos como eje fundamental de la experiencia nos ha permitido generar mucha evidencia, mucha información para que las autoridades tomen decisiones, nos nutre a nosotros como agencia para estructurar y darle contenido a nuestros ejercicios y a nuestras estrategias de incidencia y abogacía. De aquí, por ejemplo, hemos extraído una evidencia concreta que nos está permitiendo actualmente trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la agencia líder, la institución líder en Colombia del sistema especializado de protección, para que se cree una nueva modalidad, un nuevo mecanismo basado en vida autónoma, en transición a la vida adulta para adolescentes no acompañados, cuyo proceso de reunificación familiar no es consecuente con la determinación de su interés superior. Para ellos y para ellas no podemos ofrecer lo mismo que se ofrece en el sistema de protección convencional, tienen características, perfiles distintos, así que este tipo de información nos permite entender cómo podemos mejorar y cualificar el sistema de protección y sus distintas modalidades. Simplemente un testimonio aquí muy rápido para decirles que también nos interesa mucho, no solamente las cifras para lo que les mencionábamos del ejercicio de incidencia y toma de decisiones, sino también enfocarnos en esas historias que no se pueden contar con números y que tienen que ver con la manera como interactuamos con las familias y lo que podemos lograr si generamos ese lazo de empatía y de cercanía. Capacidades instaladas, el tercer elemento que les quería mencionar. UNICEF empezó con esta experiencia, como les decía al principio, de una manera desestructurada, en el marco de una emergencia y de un proceso coyuntural,
a mediados del 2019. Luego lo empezamos a estructurar y como proyecto, como estrategia de trabajo, bajo la denominación de Te Acompaño, empezó en 2020. Marco la pandemia y toda la cosa, pero pues, para eso estamos. Hemos trabajado en el último año para que, este logo que ustedes ven aquí es el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que Te Acompaño sea la base programática de la estrategia que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para precisamente esto, identificar a niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas de protección, especialmente no acompañados, y direccionarlos a los servicios especializados de protección que van en proceso de cualificación y fortalecimiento, como les mencionaba. Los equipos de respuesta de atención a niños migrantes es la denominación que le ha dado el instituto al proyecto. Son equipos de ellos, funcionan en territorio como brazos operativos, por decirlo de alguna manera, del instituto, son una oferta de la institucionalidad. Toda la base programática es Te Acompaño, lo que UNICEF ha venido construyendo. Esa alianza está desarrollada y hay un compromiso de la institucionalidad para asumir financiera y técnicamente la implementación de este proyecto a partir de abril del próximo año, intentando tener una cobertura un poco más amplia. Nosotros seguiremos haciendo apoyo técnico y financiero y otros donantes también, porque pues la estrategia se está sistematizando y estamos tocando y abriendo puertas. En el marco también de nuestra estrategia de movilización de recursos y de apelar a otros donantes y cooperantes que quieran acompañar el proceso y tengan, digamos, ese mandato. Las conclusiones pues están acá, básicamente tienen que ver con que sí es posible en esos escenarios complejos, críticos de movilidad humana, generar un proceso riguroso, serio, documentado, de gestión de información que nos sea útil para tomar decisiones, para orientar nuestra respuesta, para corregir errores y para incidir en el fortalecimiento, en nuestro caso, del sistema especializado de protección. Porque con instrumentos adecuados y una búsqueda activa, y esto es muy importante, la idea es que estos equipos, o Te Acompaño, se estructura de esta manera porque no nos sirve, por decirlo de alguna manera, que los equipos estén en una oficina, que las personas estén recibiendo pasivamente la información o los reportes, sino que salgan, que generen esa cercanía, que comprendan y que se muevan en el territorio. Así que la búsqueda activa de los niños y las niñas es fundamental. Podemos tener los instrumentos precisos, perfectos, pero si no salimos y los ponemos en práctica, la información que siempre vamos a obtener es una información tardía y además tergiversada. Ese proceso, esa búsqueda activa con instrumentos adecuados nos permite identificar, analizar, que haya un acceso a la ruta efectiva, a propósito de la mención que nos hacían esta mañana sobre la necesidad de hacer más eficientes y efectivos los programas o la oferta programática de nuestros sistemas de protección, y también nos permite hacer seguimiento. Si tenemos clara la línea de base, tenemos clara hacia dónde tenemos que apuntar y validar si estamos haciendo un trabajo correcto basados en la evidencia. Es un ejercicio constante, es un ciclo, digamos, de retroalimentación programática. Conocer la dinámica, conocer el sistema de protección, conocer cuáles son los marcos normativos, qué es un niño o una niña no acompañado, en qué se diferencia de quienes están separados, por qué son distintos, eso es muy, muy importante, es fundamental. Pero tan importante como esos conocimientos también es la cercanía, el respeto, la manera como nos acercamos a los niños y a las niñas. Eso lo hemos aprendido con Te Acompaño. De hecho, se llama así, Te Acompaño, porque es una declaración de aquí estamos para ustedes. No están solos, no están solas, tienen derechos, ante todo son niños y niñas y debemos protegerles, y para eso estamos acompañándoles. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación. ¿Con el tiempo? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Luis. Y quería comentarle un poquito, ¿no? De la manera como hemos estructurado ese panel, sería un poquito conocer las evidencias académicas, o sea, que ya sabemos sobre los procesos de movilidad y cómo afectan a niños, niñas y adolescentes, cuáles son los riesgos, cuáles son los grupos más afectados, cuáles son las posibles medidas de prevención que habría que tomar y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? La segunda exposición
mi colega de UNICEF Colombia, a quien nos saludo y agradezco muchísimo su participación en este evento, sería cómo es que podemos conocer una medida de intervención concreta, porque algunas veces la academia nos pone problemas tan grandes que algunas veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces, la iniciativa en Colombia es una iniciativa que, como ustedes han visto, empezó en 2019 y ha ido progresivamente ajustando sus mecanismos y sus iniciativas de manera a lograr que grupos que están con necesidades específicas de protección puedan encontrar una respuesta gubernamental estructurada, basada en colaboración entre la cooperación internacional y los mecanismos ofrecidos por el Estado. Pero es posible, ya tenemos las evidencias y tenemos ejemplos de políticas que son integrales y que funcionan basada en las posibilidades del marco legal, político, administrativo del país, ¿no? Entonces, para terminar, como la tercera integrante de este panel, vamos a escuchar un poquito sobre una experiencia en República Dominicana sobre un determinado grupo migrante. Y por eso paso la palabra directamente a mi querida Bridget para que nos comente un poquito sobre su último estudio publicado, todavía no publicado, pero estamos seguros que vamos a lograrlo, sobre una caracterización de un grupo específico en situación de movilidad entre República Dominicana y Haití. Bridget, te paso la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente un placer poder participar a invitación del Instituto en ese seminario internacional. Desde lo regional a una experiencia de Colombia, ya vamos a hacer un salto, algo más local, lo que es una experiencia transfronteriza aquí en República Dominicana. ¿Cómo se mueve? La flecha de la... Es eso, lo tenía antes de eso. Sí, excúsame, lo estaba manejando sin mis lentes. Sí, los objetivos del estudio fueron lograr mayor conocimiento sobre la caracterización de la población infantil y adolescente que cruza regularmente desde Haití hacia República Dominicana, sus condiciones, motivaciones, riesgos y la atención y protección que reciben. La idea es contribuir a fortalecer la capacidad de diálogo, abogacía entre UNICEF, autoridades gubernamentales vinculados al sistema de protección de derechos de los niños, niños y adolescentes para la protección y restitución de derechos de los menores de edad en tránsito fronterizo o movimiento migratorio. La frontera dominico-haitiana cobra más fuerza como tema de estudio en los últimos 20 años, igual que contextos similares en otras partes de América Latina y el Caribe, evolucionando de un estancamiento en los conflictos del pasado y hacia la cooperación que se aspira en el presente. Se ha financiado esta nueva visión bajo el gobierno de turno actual aquí en República Dominicana, sintetizado en su diagnóstico brechas estructurales de la zona fronteriza. Además, se ha enfocado a la infancia en movimiento en la frontera dominico-haitiana desde hace 2 décadas, en una gama de flujos mixtos de migración entre forzada y voluntaria, incluyendo a niños no acompañados o niños separados en situaciones de particular vulnerabilidad, culminando efectivamente en el asentamiento de consultores de UNICEF en algunos puntos claves de la frontera desde 2016. Y por el volumen reciente de movimiento transfronterizo, incluyendo un aumento de niños y adolescentes, UNICEF ha visto triplicar las necesidades de protección de su población de interés entre 2021 y 2022. Se hizo un estudio muy interesante, UNICEF en 2002, realmente dando cuenta de
del movimiento transfronterizo más frecuente en la frontera del norte durante las vacaciones escolares en Haití. Y eso mostró que fue un fenómeno ocasional en que mayormente los estudiantes regresaron a su país, pero en algunos casos algunas personas jóvenes quedaron en República Dominicana, a veces en situaciones de explotación laboral. También, apoyado por UNICEF, se hizo un estudio hace 5 años, pero resulta muy necesario hacer ese estudio presente porque la situación ha cambiado dramáticamente en la isla desde ese entonces. Ya se ha mencionado cuáles son esos factores que tienen impacto en por qué se moviliza las personas y en particular la niñez, ¿verdad? Y a nivel de América Latina y el Caribe se han identificado temas como desigualdad, violencia, economía, medio ambiente, reunificación familiar, que pueden ser factores de expulsión en el país que expulsa, y puede ser por condiciones más favorables, factores de atracción en el país de tránsito o de destino, ¿verdad? Entonces eso es importante porque tiene relevancia también para el estudio nuestro. Si enfocamos un poquito más la actualidad en Haití, en los últimos años se ha vuelto una situación realmente de crisis que tiene un impacto diferenciado para niños, adolescentes, con 2.6 millones de esta población necesitando de manera urgente asistencia para salvar vidas en 2023, ¿verdad? Y casi 36% de todos los casos de cólera se encuentran en niños menos de 9 años. El cierre muy frecuente de las escuelas el año pasado, ese año, están obstaculizando el acceso a la educación, mismo cuando aumenta la vulnerabilidad de niños, adolescentes al reclutamiento por los gangs, ¿verdad? De manera, por ejemplo, que el director regional de UNICEF advirtió que es una situación que está creando una canalización para los gangs, y los gangs dirigen una violencia extrema a esa población, violando a niños de apenas 10 años, también utilizando en particular a las niñas para posible secuestro de víctimas que quieren extorsionar. Y la violencia y la situación humanitaria extremadamente difícil afectan la salud mental de esa población. A estos daños severos se agrega la costumbre de larga data de enviar a niños, adolescentes, notablemente de familias de menos recursos y sobre todo niñas, para trabajar como sirvientas domésticas, ¿verdad? A menudo conduce a la privación de cuidado, educación familiar, además del riesgo más elevado de abuso físico y sexual, sobre todo para las niñas. Hay también un fenómeno especial que se da en la frontera, que es el fenómeno de los llamados hijos-hijas de crianza transfronterizos, ¿verdad? O cross-border fosterage, en que familias en Haití dan a sus niños, niñas, a familias en República Dominicana bajo el entendimiento de probablemente pueden tener mejores condiciones, que no forzosamente es el caso. Una práctica que se agudizó bajo el terremoto en Haití de 2010. Entonces, sabemos que la idea de niños, adolescentes en el contexto de la migración es muy amplio. Ahí puede ver cómo lo define el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero vamos a concentrarnos en lo que es un caso muy particular, que es el tema de niños y niñas no acompañados en movimiento transfronterizo, ¿verdad? Y sabemos que tenemos un contexto local también particular, en que en República Dominicana lo que es la norma actualmente es mayormente
es el colectivo más grande que tenemos de inmigración haitiana, que representa un 87% de toda la migración en el país. Está mayormente en situación irregular, a pesar de un plan de regularización hace varios años. El plan actualmente está estancado. Sabemos además que hay poco acceso a la posibilidad de solicitar refugio de parte de poblaciones varias. No es algo que se da muy frecuentemente y es muy difícil. Personas que podrían estar en necesidad de esa protección especial tenerlo por falta de información. También hay situaciones, como ya hemos mencionado, de niños que pueden llegar sin documentos que luego puede conducir a la apatridia, y todo eso se da en un desarrollo legal, político, sobre el estatus legal de personas migrantes y sus descendientes en el país. Anotar particularmente que en los últimos años que ha habido un aumento, un auge en la migración de la niñez, población juvenil, a pesar de políticas migratorias más restrictivas en el país, en que las autoridades aquí usan cada vez más el instrumento de las detenciones y deportaciones arbitrarias para efectuar el control migratorio en la ausencia de controles adecuados en el momento de entrada o la falta de canales para las personas migrantes mantenerse con un estatus positivo. Lo que nos rige en ese estudio es un enfoque de derechos, el interés superior del niño, y entendiendo que la escucha, la opinión de los niños afectados es muy importante y el núcleo de lo que hicimos. Es un estudio mixto, y las dimensiones que utilizamos fueron campañas en primer lugar, identificar campañas de información, sensibilización y acuerdos de cooperación relevante. Segundo lugar, procesos de identificación, derivación a instituciones responsables de protección, procesos de ubicación, atención y protección, y por último el tema de reubicación, reunificación familiar y repatriación. Eso no es un mapa de la última línea de metro de Santo Domingo. Eso es la ruta crítica establecida, consensuada para la recepción de esta niñez no acompañada y los procesos que deben de regir. Era nuestro interés tener esa idea antes del estudio para poder comprobar en la práctica cuáles son las brechas, los nudos, las dificultades que realmente obstaculizan que ese mapa ideal se hace como se quisiera hacer. Entonces la metodología que utilizamos privilegiamos realmente entrevistas a profundidad con niños migrantes. Y eso se hizo mayormente en creol, porque es el idioma en que se sienten más cómodos esas personas entrevistadas. Fueron 24 entrevistas personales, un grupo focal con un total de 10 niños, las personas entrevistadas entre 14 y 18 años de edad, y estaban en situación de calle o alojados en hogar de paso o familia de acogida en 3 zonas del país: Boca Chica, el entorno urbano turístico, provincia de Bauruco, entorno Patillero, y San Pedro de Macorís, también entorno Patillero. Y eso se contrasta con respuestas de actores claves de Haití y República Dominicana y estratégicos de la zona de referencia de acuerdo al objetivo de investigación. 8 entrevistas con
actores clave a nivel del gobierno central y más de 60 entrevistas con actores estratégicos, proveedores de servicios, autoridades, agentes migratorios que asisten a esta población en las 4 ubicaciones fronterizas formales de cruce de personas. Y podemos mencionar rápidamente 2 limitaciones del estudio, como siempre es más difícil rastrear a niñas en esa situación, porque muchas veces están viviendo y trabajando a puertas cerradas, muchas veces en situaciones difíciles de trabajo doméstico no remunerado, y muchas veces en dificultades por estar sufriendo de explotación sexual, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es una dificultad, pero por algunas fuentes secundarias pudimos conseguir algunas informaciones relevantes. También destacar que el trabajo de campo se hizo temprano en el año, cuando la situación estaba un poquito volátil en términos de detenciones y deportaciones, pero eso se pudo navegar. Vamos a pasar ahora a ver rápidamente algunos hallazgos según las 4 dimensiones identificados antes de pasar a algunas recomendaciones que vienen al caso. Solamente voy a mencionar algunos, hay más aquí, pero mencionar algunos a título de ejemplo, ¿verdad? En términos de los hallazgos de prevención, lo que vimos es que los distintos protocolos en el circuito de protección, que vimos en el mapa anterior, no existen o no se hacen públicos en República Dominicana. Entonces eso es un nudo bastante fuerte. Cabe mencionar que el rol que han desempeñado las juntas locales y directorios municipales de restitución de derechos de niñez y adolescencia en el papel de veeduría y seguimiento a procesos realizados es muy importante, sobre todo en los puntos oficiales, los 4 puntos oficiales de la frontera, en que oficiales, funcionarios públicos confirman que necesitan más capacitación sobre las especificidades de la niñez. Además, lo que la misma voz de los niños y niñas adolescentes entrevistados ha dado cuenta de lo que vimos anteriormente, que es la desigualdad, es la violencia, es la pobreza, es temas medioambientales, temas de reunificación familiar que han impulsado su movimiento no acompañado para venir a República Dominicana. Además, los familiares que viven en territorio dominicano se ven muchas veces en la necesidad de mandar a buscar a sus hijos por trayectos inseguros con la esperanza de poder inscribirlos en la escuela. En lo que se refiere a la identificación y derivación de la niñez en movimiento, destaca como muy importante avance la nueva unidad de CONANI, que rige, es el organismo rector oficial en el país de Derecho de Niñez. Desde 2020 tienen una unidad dedicada a la temática migratoria, ¿verdad? Lo que, sin embargo, lo que las narrativas de los niños indican que crucen la frontera, mayormente por puntos no formales o en días de mercado, y tienen contacto informal con las autoridades, pero no son registrados. Estos niños y adolescentes son prácticamente invisibles ante las autoridades y son sujetos a posible deportación. Recibimos algunas narrativas similares a lo que habíamos recibido hace 5 años, que los niños pasen la frontera, un poquito por la aparente ceguera de CESFRONT, el cuerpo especializado fronterizo, muchas veces limpiando las botas de los oficiales. Los
los bicicletas les hacen pasar y hasta les dan un alguito, ¿verdad? O sea, hay como algunas costumbres arraigadas que permiten esa informalidad de cruce. Además, es necesario la capacitación en temas de derechos de la niñez para el personal de migración y mejorar las condiciones de los centros de retención. En lo que se refiere a atención y protección de niñez en movimiento no acompañado, destaca la absoluta escasez de albergues y hogares de paso certificados por el CONANI en las zonas fronterizas, y eso complica los procesos de alojamiento y protección de la niñez y adolescencia en procesos para reunificación y reintegración. La situación se agrava, por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes en condición de calle, ya que no tienen ni siquiera un lugar digno donde dormir. Destaca también que en los casos en que sí han sido recuperados por CONANI, no aguantan en los lugares de paso porque están tan acostumbrados a tan poca institucionalización que no encuentran un espacio seguro según su percepción en estos espacios. También lo que se ha evidenciado son barreras crecientes, al parecer, para tener acceso a la educación, cuando es la expectativa de muchos jóvenes de la población del movimiento transfronterizo o de sus progenitores quienes los han buscado. En el proceso de asistencia para reintegración y reunificación familiar, en el país se realiza la identificación de niños y adolescentes, se completan unos formularios, son integrados en los expedientes. Sin embargo, no hay un protocolo vigente en esa área, ¿verdad? No se han definido procedimientos para el seguimiento de niños reintegrados y su nivel de bienestar a partir de este proceso, de manera que es imposible saber si se ha respetado el interés superior del niño o no. Y los jóvenes narran que al ser llevados por migración, por la Dirección General de Migración, no cruzan la frontera, se devuelven al lugar donde estaban, ya sea pidiendo bolas colgados en los trailers de remolque o caminando. O sea que están realmente sujetos a mucha dificultad en términos del hecho de que están expuestos a lo que se podría ver como, algunos han llamado fake deportation, son deportaciones inconclusas, en la medida en que los niños llegan a la frontera, posiblemente ni cruzan, o si cruzan, pasan por la puerta giratoria, metafóricamente hablando, y sencillamente regresan a donde estaban en República Dominicana. Entonces vamos a pasar a algunas conclusiones y recomendaciones ahora. Algunas conclusiones muy generales. Como ya hemos visto en otras presentaciones, los jóvenes efectivamente se constituyen en un nuevo actor migratorio, y eso desde hace por lo menos 2 décadas, ¿verdad? Bueno, en el contexto nuestro y en otros contextos, pero con un auge significativo en toda América Latina y el Caribe, específicamente en ese corredor transfronterizo insular que tenemos, en que tenemos un siglo de migración laboral. Además, la elaboración de políticas públicas a la altura de este nuevo reto sigue con desafíos significativos. Resaltar que en el momento de la entrevista ninguno de los niños, los 34 con que hemos interactuado, tuvo un estatus doméstico legal, evidenciando los desafíos para la integración de esta población en la sociedad dominicana, los retos para poder tener acceso a servicios básicos en pie de igualdad con niños nativos y obstaculizando hasta su posible reintegración familiar de un lado u otro de la frontera. Perdón. Sí, esas fueron las conclusiones principales que acabo de mencionar, los
jóvenes como nuevo actor migratorio, elaboración de políticas públicas muy desafiadas y luego el hecho de que está en situación irregular, no tener un estatus doméstico legal es un problema mayor a poder realmente tener acceso a derechos. En algunos casos es por falta de documentación elemental, ¿verdad?, de base. Pasamos ahora a ver rápidamente las recomendaciones en 6 ámbitos: prevención de la migración forzada infantil, desarrollo de políticas públicas para la protección de derechos en el tránsito migratorio, protección social y acceso a derechos básicos en destino, generación y transferencia de conocimiento sobre niñez en movimiento y cooperación transaccional. En aras de como tiempo solamente voy a mencionar algunas de las más importantes recomendaciones. Evidentemente es clave que hay que pensar en acciones que se dirijan a las raíces de la problemática de la niñez y adolescencia en movimiento, abogando por programas y planes de desarrollo para familias de las zonas de origen de la población infantil en un marco de protección social mejorada. Articulación de ayudas socioeconómicas de corto, medio y largo plazo para las familias con miras a facilitar los procesos de reunificación de sus niños, acompañando a las familias en Haití cuando la reunificación se da en Haití. Además, en términos del desarrollo de políticas públicas, seguir implementando programas de capacitación a los funcionarios competentes en los países ya de tránsito y destino, en ese caso República Dominicana, en que, como ya se ha mencionado, el tema de etnia, el tema de género, hay que tomar muy en cuenta en esas capacitaciones. Se recomienda prohibir la detención migratoria de niños migrantes o prácticas análogas que constituyen en la práctica una forma de detención migratoria. Este deber también incluye la obligación de respetar la unidad familiar de niños y adolescentes mediante la extensión del beneficio de no detención a los miembros del grupo familiar de esos niños. Y por supuesto, robustecer a CONANI, que en las entrevistas que hicimos están muy orgullosos de esa nueva unidad que trabaja el tema migratorio, pero muy consciente de los pocos recursos humanos y financieros que tienen